Hola, buenos días, ¿qué tal? Les habla Josep de Easy Café, aquí en Barcelona, una mañana de abril, en primavera del 2026. Bueno, este vídeo es especial porque quiero agradecer a una persona que no conozco, pero que me cambió la vida. En ciertos momentos, por alguna razón, la vida te da un giro. Y vais a sorprenderos quizá un poquito porque mi vida la giró un vídeo de YouTube. Estaba una tarde después de comer en el sofá, así como muy relajado, y viendo vídeos normalmente de alta fidelidad, de restauración, de contenidos relacionados con la alta fidelidad. Y en esa época, y ahora, incluso ahora, veía el canal de YouTube de Paul McGowan de PS Audio. Como ya sabéis, es una persona que es un gran divulgador sobre la tecnología de la alta fidelidad y del high-end. Responde a preguntas que le envían los espectadores, ¿no? Preguntas técnicas como las diferencias entre la clase A y la clase AB, preguntas que la gente le envía desde todo el mundo. Y él, en esos vídeos, durante unos 5 minutos, responde. Entonces, bueno, estaba yo tan ricamente relajado en casa, pero con una sensación como de aburrimiento, un poco de sentimiento de culpabilidad también, ¿no? En plan, yo no debería estar haciendo esto, ¿no? Debería estar quizá trabajando, o me sentía mal, ¿no? Y nada, pues una persona le preguntó a Paul McGowan cuál era el secreto de que a sus 70 y pico años aún hiciera tantas cosas, ¿no? Que hubiera tenido una vida tan plena, llena de proyectos, de iniciativas. Es una persona que ha escrito múltiples libros de novela, pero también de divulgación de la alta fidelidad. Ha creado una empresa PS Audio, bueno, una referencia mundial del audio de alta calidad. Bueno, cada día publica vídeos, cada día escribe en su blog de la empresa. No para, ¿no? Y le preguntaba, ¿cómo tienes la energía? ¿Qué comes? O sea, ¿qué está pasando que tú puedes hacer tantas cosas y el resto de los mortales no? Y Paul McGowan, en ese vídeo que os enlazo aquí, respondía de una manera súper honesta, articulada y argumentada, como a mí me gustan las cosas. Y lo que finalmente decía era que todo el mundo puede hacer muchas cosas, pero que tenemos aquí en el cerebro, como el cerebro reptiliano, el cerebro animal, que de alguna manera te está diciendo constantemente de que o estás a punto de morir de peligro, o lo mejor que puedes hacer es descansar. Que has de estar en zona controlada, en zona sin peligro, ¿no? Porque en la naturaleza ya sabéis que has de guardar las energías para cuando te persiguen para comerte, ¿no? Entonces el cerebro reptiliano te dice, descansa, ya estás muy bien aquí, mira, no hay peligro, estás aquí estirado en el sofá, mirando la tele, todo va bien, no te preocupes, no hay peligro, sigue así. La parte racional te dice, oye, pero es que debería hacer algo. No, hombre, no hace falta, ya está súper bien, total, la vida son 2 días, disfrútalo con tranquilidad, ¿no? Y Paul McGowan decía, el truco es no dejar que este cerebro que está tan dentro tuyo te domine y digas que no quieres descansar más, que no necesitas descansar más, que tú quieres hacer cosas y marcar la diferencia. Que te has de levantar y hacer cosas, pequeñas cosas, una detrás de otra. Y así a lo largo de la vida
se van acumulando y acumulando. O sea, lo que decía un poco era que todo el mundo puede hacer grandes cosas, pero que muy poquitas personas se levantan y las hacen. Y aquí es donde os tenéis que imaginar como un hombre de 50 años se levanta del sofá, apaga la tele y pensativamente, completamente impresionado por el vídeo que acababa de ver, se acerca a una libreta, coge un lápiz y empieza a apuntar. Ese vídeo me dio de alguna manera la energía para decir, no estoy contento con la vida que estoy llevando y que muchas veces damos las culpas al entorno. No, es que claro, estoy muy cansado, la vida actual es tan estresante, no tengo recursos, estoy en un sitio que no hay posibilidades, la gente no me acompaña, la gente no me hace caso, yo no sé hacer esto, esto va a costar mucho, total, seguro que no servirá para nada, incluso la gente quizá se ría cuando cuelga estos vídeos, piensas muchas cosas que van en contra, ¿no? Y hay muy pocas personas que dicen, pues me da igual, voy a intentarlo, voy a hacer una pequeña cosa que sí que haré. Y después de esta pequeña cosa, otra un poco más grande. Y desde ese momento yo me puse a trabajar. ¿Y qué ha pasado desde este momento? Vale, pues ahora os voy a enumerar todas las pequeñas cosas que apunté en una libreta al inicio, que después se han ido añadiendo más cosas. Primero, compré un amplificador. Aprendí a limpiarlo. Después aprendí a cambiar un condensador. Después aprendí a cambiar un transistor. Después me animé a cambiar la madera del amplificador. Compré un tocadiscos, lo limpié, lo engrasé, lo desmonté, lo volví a montar. Empecé a hacer fotografías, empecé a hacer vídeos, creé un canal de Instagram, colgué vídeos, la gente le gustaba. Creé un canal de YouTube, colgaba los making of de las transformaciones, iba aprendiendo de alta fidelidad, empecé a restaurar altavoces, empecé a aprender un poco de acústica, empecé a ver que algunos vídeos tenían más éxito que otros, empecé a mejorar con la posición de los textos y de las imágenes, hacer viñetas, tenía cada vez más éxito, tenía 100 seguidores, estaba muy contento. Hubo un momento que decidí cambiar la cámara y no solamente grabar mis manos, sino también grabarme a mí. Bueno, antes de esto, a poner mi voz explicando el proceso. Veía que cuando las personas encontraban un ser humano o escuchaban un ser humano les gustaba más. Decidí girar la cámara, decidí hablar de alta fidelidad, gracias a, por ejemplo, a Del Pozo. Veía sus vídeos y me gustaban y dije, ¿cómo me gustaría intentarlo? Lo hice. ¿Tenía miedo? ¿Tenía vergüenza? Sí, pero me daba igual, no tenía nada que perder y tenía muchas ilusiones. Esa lista iba creciendo. Al girar la cámara la gente me seguía más, ya tenía 1000 seguidores y con 1000 seguidores ya podía empezar a cobrar por esas visualizaciones, a monetizar, ¿no? Y cuando hay la posibilidad de cobrar, pues es como una retroalimentación, que intentas hacer mejor las cosas, llegar a más gente. Estamos en un mundo que necesitamos dinero todos. Y entonces, bueno, empecé a hacer vídeos un poquito más elaborados sobre alta fidelidad. Seguía restaurando, seguía vendiendo algunos equipos que yo mismo restauraba. La comunidad online iba creciendo, la gente me iba conociendo, me iba poniendo comentarios muy positivos, esto me animaba. Cuando ya llevaba unos 5000,
empezó todo el tema de la inteligencia artificial. Me dije, yo he de aprender esto. Y empecé a aprender todas las tecnologías de la inteligencia artificial que me aparecían en las manos. El hecho de que aprendí inteligencia artificial, apareció la posibilidad de que yo desarrollara cosas para Internet. Tenía ya una comunidad de unos, no sé, 6 o 7.000 usuarios en Internet y la gente pues estaba muy contenta con mis contenidos. Pero decía, es gente que está a la otra punta del mundo y no puedo hablar con ellos, la comunicación con ellos es muy complicada a través de los comentarios de YouTube. Y dije, ¿qué tal si hago una página web donde podamos hablar? Y así empezó ificafé.org. Inicialmente pensé, lo que la gente quiere hacer es vender sus equipos y comprar equipos, por tanto, voy a hacer como una especie de Wallapop online para que la gente pueda subir las fotografías y los vídeos de sus equipos y ponerse en contacto entre ellos. E hice esto. Pero antes de publicarlo dije, bueno, va a ser difícil un poco competir con Wallapop o con eBay. Voy a tener que añadir más cosas. Y entonces pensé, añade una sección de grupos para que la gente pueda hablar de sus cosas, de los temas que le interesan. De música, de rock, de pop, de jazz, de clásica, de ópera, de altavoces, de amplificadores, de los temas que nos interesan, que puedan hablar entre ellos y puedan disfrutar de su hobby. Y entonces hice más grande ificafé. Y dije, para explicar el proceso de hacer un grupo, lo mejor es que yo haga un grupo. E hice el grupo el Club de Audiófilos y Melómanos de España. E hice este grupo como ejemplo para explicarlo cuando lo publicara en Internet. Lo publiqué en Internet y la gente empezó a entrar y a apuntarse. Esa plataforma que inicialmente había tan pocas personas apuntadas, pero con el Club de Audiófilos empezó a crecer muchísimo. A continuación dije, esta comunidad online es súper interesante, la gente está comunicándose, pero la comunicación online no es suficiente. Los audiófilos y los melómanos estamos más solos que la una en nuestras casas, escuchando nuestros equipos en soledad. He de organizar un evento, como la inauguración del Club de Audiófilos. Entonces fui a hablar con Supersonido, con Ernesto, que tan amablemente nos cedió el espacio. Fue tan sencillo convencerle, porque es una persona apasionada también con el mundo de la alta fidelidad y, por supuesto, veía la posibilidad de llamar la atención a posibles compradores. Y entonces nos cedió inmediatamente su espacio. Y pude organizar la primera reunión del Club de Audiófilos, que se presentaron más personas de las que podíamos tener en la sala, y fue un gran éxito. Ya saliendo de esa reunión dije, ya he de organizar la segunda, pero en otro sitio, ¿no? Para no tener como la sensación de que Supersonido era alguien que nos estaba subvencionando, sino que el Club de Audiófilos era libre y que no se ligaba a ninguna marca ni a ninguna empresa, que era una asociación libre de personas interesadas en la alta fidelidad. Así que me puse en contacto con Werner para hacer la segunda reunión del Club de Audiófilos. Esto ya era en febrero, hace muy poquito. Pero entre medio no era suficiente ir mejorando la plataforma, no era suficiente ir haciendo contenidos para el canal de YouTube, que como podéis ver, he hecho ya la tira de entrevistas a personas especialistas. He empezado el documental de la marca Vieta, reuniéndome con los ingenieros, los comerciales y la gente de producción de Vieta. Estoy ahora mismo haciendo la producción de este documental, no está muerto, se está haciendo. He ido a tiendas de alta fidelidad vintage, he hecho eventos o he asistido a eventos de divulgación de las cintas cassette, de altavoces. Bueno, no he parado de hacer también contenidos para YouTube.
pero también decía, no es suficiente, he de hacer más cosas. Y en este invierno pensé, tengo ganas de construir unos altavoces. Y entonces contacté con Beima. Beima es un fabricante español de transductores de altavoces de muy alta calidad que se utilizan sobre todo a nivel profesional en todo el mundo. Y entonces contacté con ellos y Joan, que es el director comercial, también automáticamente dijo, sí, te vamos a ayudar. Y gracias a Beima, ahora estoy diseñando y desarrollando el crossover para implementar los transductores que ellos tienen especializados en high-end. Y lo estoy construyendo ahora con la intención de crear estos kits de autoconstrucción para que todos vosotros podáis comprarlos online, recibirlos y montarlos en casa. Estos kits que podréis montar, también los podréis comprar. Esto es un proyecto, ¿no?, que aún no está acabado, se está haciendo. También los podréis comprar montados como si fuera unos altavoces normales que compras en una tienda. Y no tener que... Hay gente que no tiene el espacio o no tiene los conocimientos para hacer las cosas. Bueno, total, que también estoy diseñando estos altavoces. Primero altavoces con tweeter de cúpula y la segunda versión, que será el Opus 2, será con un transductor de compresión de bocina, como si dijéramos, ¿no?, de horn, al tipo los clips hojas. Aparte de ello, también dije, no es suficiente, voy a seguir moviendo la comunidad. Y dije una vez, voy a organizar una comitiva de viaje a Viena, al high-end de Viena, para los apasionados más recalcitrantes, los más apasionados que quieran ir a Viena a ver los mejores equipos del mundo. En un principio, la gente, bueno, muy incrédula, no se lo creía. Decía, anda ya, te estás pasando ya un poquito, ¿no? La gente de mi entorno también se reía, en plan, no, hombre, no, que nadie te va a seguir. Bueno, pues ya está organizado, ya son más de 10 personas las que tenemos el viaje ya pagado, el hotel también, bueno, no está pagado el hotel, ¿no?, pero ya están las entradas hechas, las acreditaciones también, y del 4 al 7 de junio pues nos vamos a Viena, 10 personas muy apasionadas. Claro, si vamos a Viena, queremos hablar con marcas. He empezado ya también a hablar con los distribuidores aquí en España de los equipos que quizá allí nos podrían enseñar. Bueno, pues esto también es otro proyecto. Con Txell, mi pareja, también estamos creando una nueva línea de empresarial que se llama Sound Deluxe, que es una nueva manera de escuchar música en comunidad, escuchar discos icónicos de cabo a rabo en equipos de altísima gama. Lo estamos organizando en Barcelona, pero con la intención de expandirlo a todas partes de España. Este es también otro proyecto. Paralelamente también, como ya sabéis los que me seguís, empecé las reuniones con Mercantic e IFENTIC para tener un espacio físico, para que IFI Café, la plataforma online, tuviera un espacio físico donde podernos reunir, hacer reuniones, workshops, talleres y vender equipos físicamente, poderlos escuchar. Y esto está en proceso también de tener este espacio físico. También he empezado a hacer una tienda online de equipos vintage, que es mi pasión un poco, mi ilusión desde hace muchos años, poder vender los equipos vintage icónicos, los más importantes de la historia, perfectamente restaurados, perfectamente en estado de revista, y poderlos vender
como cuando vas a comprar un equipo en una tienda, un equipo nuevo en una tienda, que te dan un servicio postventa. Tienes una garantía de 2 años, si quieres te lo vienen a instalar, llaves en mano, con un seguro, ¿no?, de que si se estropea, pues hay una garantía. Pues estoy creando ya esta tienda online inicialmente de equipos vintage de alta gama, que de aquí muy poquito podré hacer pública. Esto es otro proyecto. Todo esto en paralelo a mi trabajo también como profesor universitario y como padre de tres jóvenes que llevan a la universidad. Ha sido un camino muy largo, seguro que me dejo cosas, seguro que me dejo cosas. Ha sido un camino muy largo, apasionante, interesantísimo, en el que he conseguido conocer, he conocido a muchísima gente súper especial, súper interesante, y que quiero seguir conociendo. Y que, bueno, todo empezó esa tarde en el sofá, donde Paul McGowan dijo que si no hacía cosas es porque yo no quería. Que la única cosa que tenía que hacer es cerrar la tele, levantarme, ir a buscar una libreta y apuntar las cosas que me hacían ilusión. Y que no hiciera caso a ese cerebro reptiliano que te dice: qué bien estás aquí en el sofá, no te arriesgues, no vale la pena. Mantén un perfil así como sencillo, deja pasar la vida. Y eso cambió de la noche a la mañana. Y mi vida se ha transformado completamente. Y ahora soy yo el que tiene energía simplemente porque empecé a hacer cosas. Y cuando haces una cosa, te da la energía para hacer la siguiente. Y si las vas acabando, vas mejorando, cada vez tienes más energía. Porque uno ha de ser consciente de lo que puede hacer en el momento, ¿no? Una recomendación, por si de alguna manera estoy ayudando a alguien de vosotros a hacer este clic, el truco un poco es que las primeras acciones que te pones en la libreta sean factibles, que las puedas hacer en un periodo corto de tiempo. No poner en la lista cosas que tienen un desarrollo de 2 años vista, porque durante estos 2 años pueden pasar muchas cosas que te estiren el sofá otra vez, ¿no?, que te desanimen. Entonces, la gracia es hacer un crescendo de cosas factibles, de cosas que puedes hacer en un periodo corto de tiempo, porque cuando lo has hecho, tienes un boost de energía, como una energía suplementaria para hacer la segunda. La gracia es que esta segunda sea un poquito más difícil o un poquito más interesante que la anterior, pero que también sea posible y que estén encadenadas, una detrás de otra, una detrás de otra. Hay un momento que ya encadenas varias, ¿no?, como es mi caso, que haces un encadenamiento de ideas y al final tienes múltiples ideas, es como vas a pescar con múltiples cañas, ¿no? Pones varias cañas, quizá 1, 2, 3, 4 o 5 cañas, algunas piquen los peces, otros no piquen, ¿no? Y cuando digo picar significa que no progresa el proyecto, pero algunos sí, y se trata de no rendirse. Este camino ha sido larguísimo, días, noches, fines de semana, vacaciones, trabajo intenso, de conocer gente, de viajar, leyendo muchísimos comentarios positivos, pero también algunos comentarios que hacen un poco de, no daño, pero sí rabia. Me hace rabia cuando hay personas que tienen esa capacidad de despreciar el trabajo ajeno desde su sofá. ¿Sabes? Ese sofá que te he comentado al principio del vídeo. Pues en ese sofá a veces hay personas con una rabia y una impotencia dentro, probablemente que se sienten culpables de ellos mismos de no hacer nada y estar espachurrados en el sofá, y la manera de sentirse bien es menospreciar el trabajo de los otros.
y diciendo, como es mi caso, por ejemplo, cuando hago algún vídeo de presentación de equipo, de que mis vídeos van de capa caída, de cada vez peor, y de que soy un vendido. Y yo les diría que hago lo mejor que puedo en mi trabajo, con toda la ilusión que puedo, y que ellos podrán comentar negativamente cuando hayan hecho un poquito, una proporción de lo que yo he hecho durante estos años. Que para mí, que las marcas se hayan fijado con mi trabajo es un valor positivo. Que me lo he currado, que me lo curraré más, y que si no les gusta, vayan a buscar otro tipo de canales. Entonces, doy las gracias públicamente a Paul McGowan por ese vídeo que él no es consciente de que cambió la vida de una persona que ahora está aquí hablándote. Ojalá algún día este vídeo pueda llegar a Paul McGowan y no sé si es una persona muy, muy importante del mundo de la alta fidelidad y seguro que no le llega, pero si puede estar un poquito orgulloso de que un vídeo que él grabó un sábado cualquiera transformó la vida de otra persona en la otra punta del mundo. Estoy muy, muy agradecido y por eso que le dedico este vídeo desde esta Barcelona de un día de primavera, que ya sabéis que en primavera siempre pasan cosas muy bonitas. Venga, muchas gracias y seguimos a tope en este canal.